El lenguaje HTML5 no representa una nueva versión del antiguo lenguaje de etiquetas HTML que se venía usando hasta hace muy poco tiempo. Ni siquiera representa una versión mejorada de este lenguaje, sino que en realidad es un concepto nuevo y muy novedoso para la construcción de sitios web y aplicaciones en un panorama actual donde se combinan los dispositivos móviles con la computación en la nube y los trabajos en red. La historia de HTML comienza mucho tiempo atrás con una versión simple de este lenguaje, el cual su estructura básica era para representar páginas web, organizar contenidos de texto sobre todo y compartir información entre diferentes personas. Este lenguaje y la web nacieron principalmente con la intención de poder transmitir información por medio de texto. Este objetivo importante, pero un poco limitado, motivó a diferentes empresas a desarrollar nuevos lenguajes para agregar características a los sitios web que no se podían lograr con HTML. Estos desarrollos crecieron hasta convertirse en lenguajes muy populares. Estos lenguajes fueron Java y Flash. Estos dos lenguajes fueron realmente muy adoptados y ampliamente considerados en aquel momento como el futuro de Internet. Pero tan pronto como la cantidad de usuarios en el mundo se incrementó, empezó a tener diferentes falencias y limitaciones, las cuales realmente fueron su sentencia de muerte. El mayor problema que tuvo Java y Flash fue la falta de integración. Estos dos lenguajes fueron realmente en aquel momento concebidos como una especie de complementos, algo que se inserta dentro de otra estructura, pero que comparte con la misma solo un espacio en la pantalla. Es decir, no existía una comunicación o una integración entre las diferentes aplicaciones y los documentos que estábamos utilizando. Esta falta de integración justamente fue la que dio como resultado la creación de otros lenguajes, el cual no se veía afectado por las limitaciones, y este lenguaje fue JavaScript. JavaScript es un lenguaje que es interpretado por los navegadores y están incluidos dentro de los navegadores, y claramente ofrece una experiencia muy superior para los usuarios y para la funcionalidad de la página web que estamos utilizando. Lamentablemente, luego de varios años de intentar promover este lenguaje, realmente el mercado nunca lo terminó de aceptar y la verdad que su popularidad en los pasados años declinó muchísimo. El problema era que en aquel momento JavaScript no era capaz de reemplazar la funcionalidad que tenía Flash o Java, a pesar de que, como dijimos antes, era evidente que estos dos lenguajes tenían serias limitaciones y aislaban los contenidos web entre los diferentes documentos y las diferentes aplicaciones. Luego de un tiempo, el uso de Java comenzó a declinar muchísimo. La verdad era que era un lenguaje bastante complejo y su evolución era muy lenta, y además tenía el problema de la falta de integración, lo cual disminuyó su importancia hasta el punto en el que hoy en día no es más usado en aplicaciones web. Luego de esto vino la popularidad de Flash, que empezó de la mano de las animaciones, el cual en aquel momento era algo muy novedoso y se podían hacer cosas increíbles, pero luego con el crecimiento del mercado se empezó a hacer evidente las limitaciones de integración que tenía esta plataforma, y sobre todo cuando llegaron hace algunos años los dispositivos móviles, la mayoría de ellos no tenían posibilidad de reproducir contenido Flash. Y así fue como, impulsados por las mejoras que otorgaban los navegadores, se comenzaban a aplicar nuevamente scripts en JavaScript, realmente de un modo que no se había visto nunca. La innovación que trajeron estos nuevos desarrollos en JavaScript llamaron la atención de muchísimos programadores. Pronto, lo que fue llamado la Web 2.0 nació, y la percepción de JavaScript en la comunidad de Internet cambió radicalmente. Era un hecho que JavaScript era un lenguaje que permitía a los programadores innovar de forma nunca antes vista y hacer cosas que realmente nunca se habían visto antes en la web. Gracias a estas nuevas y novedosas implementaciones, los lenguajes JavaScript, HTML y CSS se convirtieron muy rápidamente en la más perfecta combinación para la necesaria evolución de la web en estos tiempos. De hecho, HTML5 es una mejora de esta combinación y es, llamémoslo así,
el resultado perfecto de la combinación de todas estas tecnologías. Las barreras que antes existían entre los sitios web y las aplicaciones finalmente han sido traspasadas con la llegada de HTML5. El futuro del desarrollo web realmente es muy prometedor y la evolución y la combinación de estas tres tecnologías, HTML, CSS y JavaScript, es tan poderosa que está volviendo a Internet una plataforma líder en desarrollo. Vale la pena aclarar que en este momento no todos los navegadores del mercado soportan HTML5 y la mayoría de sus funciones se encuentran actualmente en estado de desarrollo. De hecho, Internet Explorer prácticamente no soporta HTML5, el navegador Chrome es uno de los que más soportan este lenguaje y Firefox lo soporta en su gran mayoría, aunque todavía le falta algunas implementaciones bastante importantes. Para poder aprender todo sobre compatibilidad de HTML5 entre los diferentes navegadores, te invito a que pases al próximo video.